Guapurri viajero, si estás pensando en viajar aquí a Polonia este año y estás buscando consejos útiles para tus primeros meses en este maravilloso país, este video es para ti. Hoy te daré algunos tips que serán muy útiles para comenzar con buen pie. Así que si estás planeando esa aventura aquí en Polonia, quédate hasta el final. Como puedes ver, este video lo estoy haciendo en un ambiente controlado y no estoy en la calle. Y eso es porque quiero que te concentres al 100% con la información que te voy a dar y no te distraigas con el fondo que tengo. O si voy caminando, ya sé que Cracovia, aquí donde yo vivo, es hermoso y grabar este video en la calle sé que te va a distraer, y mi idea es que te concentres al 100% con estos tips que te voy a dar. Primero hablemos sobre Polonia. Este país está en el corazón de Europa y tiene una ubicación estratégica, lo que te permite viajar fácilmente a otros destinos como Alemania, Suecia y la República Checa, entre otros países. Si te encanta explorar, este es el lugar perfecto para comenzar tu viaje, pero antes de lanzarte a la aventura hay algunas cosas que debes saber. Consejo número 1. Aprende el idioma. Mi primer consejo es que aprendas el idioma. Sé que al principio puede parecer un poco complicado, pero el polaco es un idioma clave para tu día a día. No necesitas ser experto, pero tener una buena base te ayudará muchísimo para moverte en trámites legales, comunicarte con las instituciones y, claro, hacer nuevos amigos. Confía en mí que te lo van a agradecer muchísimo. Algunas palabras que te puedo aconsejar, por lo menos dzień dobry, que significa buenos días, pero también las puedes utilizar para buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. En fin, esta palabra es muy importante. Dziękuję, que significa muchas gracias. Y por supuesto, na zdrowie. Este puede ser el inicio de una conversación con unos amigos nuevos. Na zdrowie significa salud y por supuesto lo dices cuando vas a brindar con una cerveza o algún trago. Este sería el consejo 1.1. Y es que debes saber que aquí en Polonia no se utiliza el euro. Sí que es cierto que Polonia está dentro del territorio Schengen, pero no de la zona euro. El precio de un euro versus a los zloty varía muchísimo, pero métete en la cabeza que el cambio más o menos siempre va a ser 4 zloty por un euro. Consejo número 2. ¿Cuánto vas a gastar? En cuanto al presupuesto, no te preocupes, Polonia es un destino bastante accesible. Eso sí, en comparación con otros países europeos. Si te preguntas cuánto vas a gastar, un promedio mensual podría rondar entre los 600 y 900 euros, incluyendo el alojamiento, la comida, el transporte, alguno que otro gusto que te quieras dar, unos traguitos, una comida en la calle, salir de fiesta. Aunque claro, todo esto va a depender siempre de tus hábitos personales y de la ciudad en la que te encuentres. Consejo número 3. Alojamiento temporal. Otro consejo importante: al llegar no te olvides de reservar un lugar donde quedarte al menos por lo menos unos días o semanas. Podrías elegir un hotel, un hostal, Airbnb o también en booking.com. Esto te permitirá conocer mejor la ciudad y sus alrededores antes de decidir dónde vas a vivir permanentemente. Es importante tener un refugio cómodo mientras te acomodas, especialmente si vienes en invierno, que las temperaturas suelen ser muy frías. Consejo número 4. Ropa y compras. Te preguntarás si debes traer mucha ropa. La respuesta es no, no hace ninguna falta. Polonia tiene una gran variedad de tiendas internacionales y también puedes encontrar ropa de segunda mano de excelente calidad. Si necesitas algo, te sorprenderás de lo que puedes conseguir por aquí. Además, comprar ropa en Polonia es más barato que en muchos otros países de Europa. De hecho, yo tengo aquí un video, fíjate, un video que te dice exclusivamente de tiendas de segunda mano. Yo muchas cosas las compro ahí. De hecho, las cosas de invierno, que son un poco más caras, suelo encontrarlo a precios casi regalados. Así que vete a ese video donde vas a ver un review completo de las tiendas de segunda mano y te sorprenderás de la cantidad de cosas que puedes encontrar en estas tiendas. Consejo número 5. ¿Dónde buscar alojamiento? Si estás buscando alojamiento, aquí van 3 sitios claves donde puedes encontrar opciones. El primero es Facebook, en especial los grupos dedicados a expatriados o alquileres. De hecho, el apartamento donde yo vivo aquí en Cracovia lo encontré en un grupo de Facebook. También te recomiendo la web olx.pl, que es muy popular aquí en Polonia para anuncios de ese tipo. Y por supuesto, Otodom, que es una plataforma excelente para encontrar apartamentos o casas. De todos modos, te dejo los enlaces de estos sitios en la descripción del video, así que no dudes en consultarlos. Consejo número 6. Ciudades pequeñas versus ciudades grandes. Si estás planeando quedarte a largo plazo, te sugiero que consideres las ciudades medianas o pequeñas. Las grandes urbes como Varsovia y Cracovia, aquí donde yo vivo, son geniales, pero también son muy concurridas, lo que puede hacer que los trámites y otros procesos legales sean más lentos. Eso en comparación con las ciudades más pequeñas, la vida es más tranquila y los trámites son más ágiles, así que vale la pena tomarlo en cuenta. Consejo número 7.
Trabajo y estudios. Ahora bien, si tu objetivo es encontrar trabajo o estudios aquí en Polonia, la respuesta es sí, definitivamente podrás hacerlo. Sin embargo, te recomiendo llegar con algún contacto o al menos haber investigado previamente. Tener una idea de las empresas o universidades con las que te gustaría estar en contacto te ayudará a no perder tiempo una vez que llegues aquí. Además, contar con un plan B siempre es útil mientras te acomodas aquí en tu nueva vida. Aquí hago un paréntesis y hay que tener mucho cuidado. Hay una cantidad de denuncias y estafas provenientes de estas agencias que te prometen que te van a traer de Latinoamérica con todos los papeles y tú solamente tienes que llegar aquí a trabajar y vas a tener una vida hermosa. Pues esto ha surgido en los últimos años, incluso de los países donde más vienen es de Colombia. De hecho, se tuvo que poner una ley hace poco donde se le exige visa a los colombianos, y es que venían tantas personas y luego eran estafadas por estas empresas que les prometían que era el trabajo de sus sueños, y luego lo que hacían era o no le pagaban o le pagaban mal o metían hasta 20 personas en tan solo una pequeña habitación y luego ahí le cobraban el arrendamiento. En fin, todo un desastre, y todo esto acumulado a que no le daban el permiso de trabajo. En fin, buscar tu sueño aquí en Polonia se te puede convertir en toda una pesadilla si no buscas bien. Infórmate bien con estas agencias que te van a traer para que estés seguro de dónde te estás metiendo. Lo mismo pasa con las universidades. Personas que se matriculan desde lejos en las universidades, cuando llegan aquí o la universidad no existe o es totalmente distinta a lo que le habían ofrecido. Ya sabes que las estafas están por todos lados, así que mucho cuidado. Y bueno, estos son algunos de los consejos más importantes para quienes llegan aquí a Polonia. Sé que puede parecer mucho al principio, pero con un poco de planificación, tu experiencia aquí será mucho más fácil y divertida. Si quieres más información sobre cómo organizar tu viaje o necesitas ayuda con la planificación de tus vacaciones, no dudes en visitar nuestra página web visitarpolonia.com. Estamos aquí para ayudarte en todo lo que necesites para que tu aventura en Polonia sea inolvidable. Hablando de temas de vacaciones, si ya son temas legales, permiso de trabajo, nosotros sí que no nos dedicamos a eso, pero igual te podemos brindar la información que tengamos totalmente gratis. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribir, compartir y activar las notificaciones para no perderte contenido sobre Polonia. Así que, guapuris viajeros, nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!